Lamentablemente, la primera muerte que involucra a Río Cuarto. Estaba siendo atendido Ignacio Míguez en el hospital nuevo de la ciudad de Río Cuarto, pero a Huinca arrancó fundamentalmente porque era procedente de aquella localidad. Por eso vamos a conversar con Ignacio Castro, que es periodista de esa localidad. Ignacio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Aquí estamos, impactados lógicamente por esta noticia que lamentablemente se dio en el día de ayer. Ignacio, bueno, comentanos un poco, hicimos el recorrido, si se quiere, de cómo fue evolucionando la salud de Míguez, que fue de manera desfavorable hasta terminar en el fallecimiento. Comentanos un poco cómo se vivió y cómo se vive en Huinca esta situación. Bueno, la verdad que se vivió primero realmente con una congoja muy importante desde que se conocieron el día 25 de marzo los casos positivos, ¿no? Ya se venía especulando con que había un fuerte rumor de que estas personas podían llegar a tener el virus, es decir, primero fueron casos sospechosos. Lo cierto es que la mujer, y acá hay que hacer una aclaración porque en algunos medios se señala que los dos viajaron a México y en realidad quien estuvo en México fue solamente la mujer, que había ido por un tema de un accidente familiar, ¿no? En relación a su hijo que había tenido un accidente doméstico. Y después la mujer es quien contagia a su marido, que siempre estuvo aquí en Huinca, es decir, él no viajó al exterior, pero la mujer siempre se encontró en buen estado de salud, solamente presentando algunos síntomas en los primeros días después de regresar de México, que el regreso fue el día 10 de marzo. Y bueno, a partir de allí el marido comienza a sentir también a sentir algunos síntomas, con lo cual recurren al hospital. El hospital, a medida de prevención, le señala la necesidad de hacer la cuarentena. La mujer nunca sale de su casa, de hecho. Aparentemente él sí lo hace. Y después, el día 25 de marzo, bueno, se hacen los hisopados correspondientes que después resultan dar positivos, ¿no? Y bueno, ahí se generó toda una cuestión muy complicada aquí en Huinca, donde ustedes saben que somos solamente 10.000 habitantes, en toda la región también se genera una situación que fue también graficada por los medios, sí, casi te diría de discriminación por ahí, sobre todo para los viajantes de Huinca que tienen que ir a trabajar a otros lugares, fundamentalmente al norte de La Pampa, donde se cerraban las puertas. Bueno, una situación complicada y difícil, ¿no? Donde el mismo intendente por ahí tuvo que salir a poner paños fríos y a tratar de hablar con sus colegas para que no se siguieran dando este tipo de situaciones. Y ahora el corolario con, lamentablemente, lo que tuvimos en el día de ayer, que fue el fallecimiento de este hombre que aparentemente estaba bien, estaba estable. Esa era la noticia que teníamos nosotros en los últimos días, se estaba recuperando. Ignacio. Y bueno, aparentemente el sábado tuvo una recaída y fallece. ¿Este señor padecía algún otro tipo de enfermedad? No. No. Lo que sabemos nosotros es que era una persona saludable. Sí, era ingeniero agrónomo, andaba mucho en el campo. Se lo conocía mucho justamente por esta actividad, no solamente en Huinca, sino en toda la zona. Y era una persona que saludable, no fumaba, no tenía otra patología, sí estaba dentro del grupo de riesgo por ser justamente mayor de edad, no mayores de 5 años. Ignacio, ¿qué pasa? Vos decías allí, y aquí hay muchos rumores, no en Huinca, sino cada vez que se da este tipo de situaciones. Lo vimos en tal lado, no respetó la cuarentena, estuvieron con tal, con el otro, y ahí comienza a haber, se genera un miedo importante. A los que han tenido contacto, ya sea con Ignacio, con su señora, ¿se le han realizado los estudios? ¿Se ha hecho el chequeo de que estén o no infectados de coronavirus? Bueno, sí, este es otro tema también importante a hablar, ¿no? En esos días de que dio positivo, después de dar positivo, se generó una especie de histeria aquí en Huinca Renancó y sobre todo con las personas que habían tenido contacto, no tanto con ella porque ella prácticamente no salió de su casa, pero sí con él en algunas oportunidades, ¿no? que participó de un par de reuniones y demás. Lo cierto es que el hospital hace un seguimiento y bajo protocolo se le hace el hisopado a 4 personas.
2 de estas personas habían presentado síntomas, con lo cual imagínense cuál era un poco la situación aquí. Claro. Lo cierto es que después de unos días, 2 días aproximadamente, llegaron los resultados al hospital provincial y los 4 dieron negativo, lo cual fue una especie de tranquilidad, ¿no?, aquí en Huinca. Claro, es una situación, digamos, para destacar. ¿Tenés idea, Ignacio, si el sepelio se va a realizar allí en Huinca? ¿Cómo lo tienen previsto? No sabemos nada de eso todavía, suponemos que no, que el protocolo es la cremación y después directamente entrega de los restos a los familiares. Me parece que sí. Acá no se ha hablado, aquí por lo menos en Huinca Rancó no tenemos novedad con respecto a eso. Bien. Y también te quería aclarar que, volviendo a la pregunta anterior, de que desde el hospital nos señalaron de que los hisopados en cuanto a los contactos de estas personas se hacen si son pacientes, primero que si tuvieron un contacto muy estrecho, segundo si presentaron algún síntoma y tercero si son del grupo de riesgo. A todos esos contactos se les hace los hisopados correspondientes para después ir descartando si hubo un contacto local aquí en Huinca, con lo cual todavía no se dio, o no, por suerte, digamos, no hay ninguna novedad con respecto a ello. Ignacio, ¿cómo se está desarrollando la cuarentena en Huinca Rancó? ¿La gente la está cumpliendo? Sí, esto es un aspecto positivo, si se quiere, dentro de todo esto. La gente lo cumple en general, hay algunos casos como en todos lados, hay detenidos, hubo detenidos, pero bueno, esto es algo ya generalizado, pero son las excepciones, digamos, ¿no? Inclusive cuando hubo la reapertura de bancos, hubo realmente, a diferencia de otros lugares, un buen cumplimiento en general de las normas de prevención. Esto se hizo en los bancos, se hace en los supermercados. Y bueno, yo creo que marcó un poquito el antes y el después cuando los casos estos dieron positivos, ¿no? La gente directamente empezó a quedarse en sus casas, el movimiento cada vez era menor. Y bueno, en general se puede decir que sí, que lo están cumpliendo bien. ¿Hay algún otro caso altamente sospechoso, como se lo denomina habitualmente en este tipo de situaciones allí en Huinca, Ignacio, o con estos 2 casos positivos y con los negativos que vos comentabas que habían tenido contacto estrecho, hasta el momento no hay ninguna otra novedad? Mira, hubo otros 2 casos sospechosos que no tienen nada que ver con esta familia. En un caso es una persona que vino de Buenos Aires, que se le hizo el hisopado y que dio negativo. Y el segundo caso es un integrante de la policía caminera que presentó síntomas y que también se hizo el hisopado y dio negativo. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por el contacto para con Telediario, ha sido un placer. Muchas gracias y muy gentil y valoramos muchísimo el aporte desde allí. Un fuerte abrazo, Ignacio. Abrazo para todos, gracias por el contacto. Gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, ahí conocíamos un poco más de detalles sobre el fallecimiento de esta persona. Importante el dato, ¿no? Aquellas personas que habían tenido contacto con Ignacio Míguez, la señora cumplió con la cuarentena, no se la vio como corresponde. Pero en aquellos que habían tenido contacto con el que lamentablemente falleció en el día de ayer, los hisopados, los estudios ya le habían arrojado negativo, claro, que no estaban infectados de coronavirus. Un dato, por supuesto, que es tranquilizador para ellos y para toda la población también.